Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a esta transmisión. Yo soy su amigo Gerardo Medina. Me da muchísimo gusto que nos acompañen el día de hoy a través de Facebook y de YouTube. Hoy voy a platicarles a ustedes de cómo puede dañar el COVID al sistema intestinal y cómo que es el intestino, daña a su vez también nuestro sistema inmunológico. ¿Y por qué? Porque a través de muestras que se han hecho en personas que han sufrido COVID de su intestino, se ha logrado ver el impacto tan severo que el virus causa al sistema inmunológico a nivel intestinal. Ya hemos platicado nosotros en otras ocasiones que el sistema inmunológico se aloja en más de un 60% en nuestros intestinos. Ahí, en los tejidos que nosotros llamamos tejidos linfoides, en el área del mesenterio, se produce una gran cantidad de anticuerpos, de inmunoglobulinas, de glóbulos blancos y de sistemas de defensas que son indispensables para que nuestro organismo funcione adecuadamente. Y un estudio que se hizo en el King College de Londres, que fue publicado en una revista que se llama Frontiers in Immunology, nos dice que se descubrió que las personas infectadas con COVID-19 sufren de una alteración en la estructura de las células del tejido linfoide, las que recubren al intestino delgado. Y este daño que se produce en las células nos hace que padezcamos náusea, diarrea, vómito y otro tipo de deterioros. El tejido linfoide se llama así porque produce los linfocitos. Mantiene normalmente poblaciones microbianas intestinales sanas. Ya hemos hablado también de la microbiótica intestinal. Hemos dicho que esta que se llamaba antes flora intestinal, mal llamada flora intestinal, es la que nos ayuda a protegernos de agresiones del sistema inmunológico. Y bueno, para poder mantener esta microbiótica intestinal sana, los expertos explican que quienes han tenido una composición regular de comunidades microbianas sanas son las que han logrado tratar con el COVID de mejor manera. Pero muchas personas que han tenido el problema del COVID han visto afectadas estas funciones en el intestino. Y hay algunas comunidades de microbios que son benéficos al organismo, comunidades microbianas, que se llaman placas o parches de Peyer. Esos parches o placas de Peyer están muy dañadas en las personas que han sufrido el COVID-19 y esto ocurre independientemente de la presencia o no del virus en el intestino. No necesariamente el virus tuvo que haber llegado hasta el intestino para dañar todas estas estructuras. El simple hecho de haber padecido COVID hace que comiencen a funcionar de manera deficiente y que estos parches de Peyer comiencen a fallar en la producción de linfocitos, en la producción de anticuerpos y de sustancias indispensables para que el organismo reaccione a nivel del sistema inmunológico a nivel innato. Ahora, algunos pacientes que sufren de problemas respiratorios también pueden sufrir de diarrea, náusea, vómito y esto genera un daño en el tracto gastrointestinal. Este estudio muestra que el COVID-19 es un componente clave para alterar la función del sistema inmunológico. Y al alterarse esta función del sistema inmunológico, cuando ha sido uno infectado por el COVID-19, genera alteraciones en la probiótica intestinal y hace que ésta comience a funcionar de manera inadecuada. También se ha visto que hay agrupaciones en los folículos en el intestino delgado que se ven alteradas por niveles locales del virus. Esto es cuando el virus sí logra penetrar hasta el intestino. Y esto incluye el agotamiento en los centros germinales. Esto quiere decir que normalmente las células que propagan los anticuerpos en las personas comienzan a verse disminuidas en aquellas personas que padecieron el COVID-19. Esta escasa inmunidad local resultante podría producir que se reduzca enormemente la población microbiana y los investigadores señalaron que también puede reducirse otro tipo de inmunidad dentro del organismo, señalando que los resultados pueden inhibir incluso la vacunación oral de la cual se está hablando actualmente. Así que si usted tuvo problemas de COVID, lo más probable es que también se haya dañado la función del tejido linfoide en su intestino y que el sistema inmunológico se haya visto disminuido de una manera muy notable. Hay que recordar, les digo nuevamente, que más del 65% de la función del sistema inmunológico se halla en el intestino. Y si este se afecta, comienza a afectar también la función a nivel respiratoria y también comienza a afectar la función de respuesta a nivel de la carga que se produce cuando hay la tormenta de citocinas. Y bueno, vamos a contestar algunas de las preguntas que nos están haciendo ahorita ya todos ustedes.
Maritza Ojedola, buenos días, presente, muchísimas gracias. Delia Minerva Holguín Barrón, saludos, buenos días. Silvia Leal Serranola, buenos días, saludos desde Sonora, muchísimas gracias por acompañarnos ahorita. También nos acompaña Agustina Calderón Segoviano, bonito día, saludos. Elisa Nevares también nos manda un saludo. Y bueno, ¿qué podemos hacer nosotros si hemos sufrido de COVID y comenzamos a notar que se afectó nuestra función inmunológica en el área del intestino? Lo más prudente es un adecuado consumo de probióticos. Los probióticos, esas bacterias benéficas que nos ayudan a fortalecer el área del intestino, son la única solución que puede auxiliarnos en estos casos. Lactobacillus vulgaris, Acidophilus, Thermophilus, Saccharomyces cerevisiae son algunas de las opciones que nos pueden fortalecer el área del mesenterio. ¿Qué pasa si nosotros comenzamos a tener una baja del sistema inmunológico y una pérdida de la probiótica intestinal? Lo primero que vamos a comenzar a producir es algo que se llama factor de intestino permeable. Este problema del intestino permeable puede producir que las bacterias pasen del intestino al torrente sanguíneo y pueden llegar a generar incluso cuadros de septicemia. Una baja también de la probiótica intestinal por un problema de COVID puede hacer que crezca la colonia del hongo de la Candida albicans en nuestro organismo. Al comenzar a inhibirse la probiótica, este hongo, que normalmente tiene propiedades benéficas para el organismo ya que inhibe las toxinas que consumimos a través de la dieta, comienza a crecer y va produciendo algo que se llaman enfermedades sistémicas. Las enfermedades se llaman sistémicas porque atacan por sistemas al organismo. Sistema digestivo, sistema cardiovascular, sistema respiratorio, incluso sistema óseo. La Candida albicans puede llegar a alojarse incluso en los huesos. Y cuando nosotros tenemos un problema de COVID y hay un proceso de convalescencia por el COVID, generando daños sobre todo a vías respiratorias, un incremento de la Candida albicans es lo menos adecuado en nuestro organismo. Además, cuando el intestino comienza a verse dañado, comenzamos a ser susceptibles a las enfermedades gastrointestinales, a muchos procesos infecciosos. La diarrea per se puede producir desequilibrios electrolíticos en nuestro organismo y eso puede conllevar también alteraciones en la presión arterial. Además, la náusea y el vómito pueden generar daños a nivel esofágicos también. Entonces, debemos nosotros de tomar en cuenta que el haber presentado cuadros de COVID no solamente daña nuestras vías respiratorias. Al afectar toda la función inmunológica y establecerse daños también a nivel intestinal, estos pueden comenzar a generar secuelas que ya son independientes del virus que las causó. Una vez que pasa el estado de COVID, la secuela lo que presenta es un daño posterior que comienza a generar a su vez otro tipo de trastornos independientes a la enfermedad que nos los originaron. Bueno, aquí tengo Angélica Gómez, buenos días Gerardo. Alejandro Reyes Noriega, excelente información, saludos señor Gerardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Mercedes Cruz nos manda 50 estrellas, muchísimas gracias por el detalle, no es necesario realmente, no necesitan mandarnos este tipo de cuestiones. Entonces les decía yo a ustedes, si notan que después de haber presentado cuadros de COVID, tienen ustedes cólicos intestinales, dolor, náusea, mala digestión, incluso problemas de diarrea o estreñimiento, porque pueden presentarse ambos, tanto un cuadro diarreico como un cuadro de estreñimiento, lo más sugerible, les digo a ustedes, es comenzar a trabajar la regeneración de la probiótica intestinal. Y la única manera de hacerlos es a través de la suplementación con probióticos. Ahora, hay que considerar que los probióticos, como nosotros lo hemos recomendado, vengan acompañados también de prebióticos. Los prebióticos se obtienen de la celulosa de la fibra vegetal y estos prebióticos son los que nos van a dar la oportunidad de que el probiótico pueda reproducirse. Es como la especie de alimento con la cual el probiótico va a tener la posibilidad de seguirse regenerando en el intestino. Cuando no hay una adecuada cantidad de probióticos en nuestro organismo, podemos comenzar a tener nosotros problemas también a nivel inmunológicos en el sistema adaptativo. Esto es en la producción de anticuerpos en el organismo. Es bien importante que nuestro sistema digestivo se encuentre fortalecido. No podemos permitir que una secuela de COVID haya dañado nuestro intestino.
¿Por qué? Porque como comenzamos nosotros a explicar, en el área del mesenterio hay un tejido que se llama linfoide, y ese tejido linfoide es el que produce los linfocitos que nos va a defender de la mayoría de las afecciones, padecimientos y enfermedades que normalmente nosotros sufrimos diariamente. Elenita Hernández nos manda un corazón, muchísimas gracias. Mauricio Jera, se dice que más o menos tarda un año en que se estabilice, Jerry. No, es un tiempo bastante exagerado. Nosotros podemos mencionar que alrededor de 3 meses es el tiempo necesario para poder regenerar nuestra probiótica intestinal. Si tú tomas una cantidad adecuada de enzimas digestivas y de probióticos, más o menos en unos 90 días vas a ver el beneficio que se produce en nuestro intestino. Judith Alcaraz, gracias por la información, Dios los bendiga, muchísimas gracias. Clau Margol, eso es cierto, Jerry, yo quedé muy dañada a raíz del COVID y lo que me ayudan son los probióticos. Además, recuerden que los probióticos nos van a ayudar a mejorar nuestra digestión, van a evitar la dispepsia, la flatulencia, los gases, un mal proceso de absorción de nutrientes. En el área del intestino grueso se absorben los minerales y el agua, que es el residual de la digestión. Pero hay algunas fracciones de la alimentación que también son importantes y que se absorben en esta zona. No solamente el intestino delgado participa del proceso de la absorción de los nutrientes, también el colon tiene una participación muy importante y ese es el que vamos a reforzar con el uso de los probióticos. 2 cucharaditas en un vaso de agua antes del desayuno y la cena es la indicación más adecuada. Si usted presentó cuadro de COVID, le recuerdo que pueden ser hasta 3 veces al día la ingesta de los probióticos. Buenos días. ¿Qué me recomienda para la colitis? Porque todo se me inflama. Junto con el uso de los probióticos, te recomiendo el uso de un elemento que se llama Heidelin y de las enzimas digestivas que ya habíamos mencionado. Magda Rendón, buenos días. Yo traigo diarrea con gases, pero no sé qué me esté cayendo mal, pues tomo mi Biolac, el Preg y el Prefex. Apenas tengo unos días con esos malestares, regularmente me alimento sano. Muchas veces nosotros no consideramos que haya bacterias o parásitos dentro de nuestros alimentos. El simple hecho de consumir un pollo que ya venga en un estado de descomposición, porque muchas veces hay alimentos que los limpian incluso con cloro, no sé si ustedes lo sepan, pero muchas veces el pollo que consumimos nosotros, que se compra en el mercado, está enjuagado con cloro para quitarle el mal olor y quitarle parte supuestamente del proceso de descomposición. Y hay personas que han sufrido incluso de hasta fiebre tifoidea después de consumir un caldo de pollo y piensan que se están alimentando de manera adecuada. Si hay un proceso de diarrea, inflamación, dispepsia y dolor, hay un cuadro de infección a nivel gastrointestinal. No solamente los probióticos te van a ayudar, necesitas el auxilio de un antibiótico, puedes tomar tu extracto de hoja de olivo de inicio y acudir con el médico para que te haga una valoración. Alejandro Reyes Noriega, me acaba de dar COVID. Gracias a Dios los probióticos fueron clave en mi recuperación. Qué bueno que me hagan hincapié de esto, porque sí, efectivamente, muchas personas me dicen, tengo COVID, ¿qué es lo que debo de tomar? De manera inmediata, probióticos. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que el COVID es un virus que tiene que transitar de manera local en nuestro organismo, o sea, no hay forma de evitar que él curse por todo su tiempo, lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y una de las mejores maneras que tenemos nosotros para fortalecer nuestro sistema inmunológico es el consumo de los probióticos, independientemente del zinc, de la vitamina C, de los precursores de glutatión, del extracto de hoja de olivo y de los tratamientos médicos que les manden, probióticos de manera indispensable. Sobre todo si aparte están tomando algún medicamento, recuerden que los medicamentos, sobre todo el uso de los antibióticos, barren con todas las bacterias buenas y malas que hay en nuestro organismo. Los probióticos nos van a ayudar a regenerar todas esas bacterias que el antibiótico no va a generalizar. O sea, nosotros si tomamos un antibiótico, destruye lo bueno, destruye lo malo, barre con todo lo que encuentre a su paso. Para la resequedad en la piel después del COVID, ¿qué me recomienda? Para la resequedad de la piel después del COVID, lo que te recomiendo es la toma del ácido hialurónico. El ácido hialurónico, recuerda que atrapa hasta 1000 veces su peso en agua y que ayuda a rehidratar nuevamente los tejidos, ayuda a mejorar la colágena, sirve también para mejorar el tejido que cubre la piel, que es el estrato córneo. También nos ayuda a nosotros a nivel de colágeno, elastina y reticulina. Perla Espinosa, buenos días. ¿Cuáles me recomiendas de los probióticos? Yo les recomiendo de los probióticos el Biolact.
El Biolag a mí me parece extraordinario probiótico, trae los elementos necesarios para fortalecer la función inmunológica y tienen una cualidad, vienen en forma de esporas. No tienen que venir en una bebida láctea que detona la presencia de jugos gástricos ácidos. Ninguna bifidobacteria resiste la presencia de un jugo gástrico. Muchas veces cuando estamos tomando probióticos en una bebida láctea, realmente no estamos tomando nada, porque el probiótico al ingresar al estómago y detonar la presencia de un jugo gástrico, muere en el trayecto incluso antes de llegar al intestino delgado. Entonces, estos que vienen en forma de esporas se destruyen en un 80% en el paso por el organismo, pero ese 20% restante acompañado del prebiótico es más que suficiente para ayudar a regenerar nuevamente la probiótica intestinal. Aquí nos dicen, Verónica Ligiola, ¿qué probióticos me recomiendas? Te recomiendo el Biolact. Magda Rendón, yo presenté cuadro de COVID, pero en el 2020, y desde entonces comencé con el Biolact, zinc y factor de transferencia. 3 elementos muy recomendados, Magda. Extraordinario lo que estás tomando. Martina Saucedo, la bacteria Helicobacter pylori que tengo en la orina también me puede afectar en mi intestino. Sí, el Helicobacter pylori suele compartirse en varios órganos. Si tú tienes Helicobacter pylori en el... tienes Escherichia coli, perdón. Si tienes bacteria Escherichia coli o Helicobacter pylori, cualquiera de las dos, ambas dos, sí pueden compartirse a otros órganos. Entonces, si tú tienes un problema de Escherichia coli, yo te recomiendo que te trates de manera profunda para que no vaya a tener repercusiones en otros órganos. Magda Rendón, gracias. Y resistiré al médico y me tomaré el Hylen en las enzimas digestivas y el Olivir. Yo los tengo en casa. Muchísimas gracias, Magdita. Pues bueno, lo que yo les quiero decir es que el uso de este tipo de elementos nos ayudan incluso de manera preventiva. Si nosotros no tenemos una prevención adecuada en la función de la salud intestinal, cuando sufrimos de un proceso infeccioso, cuando somos atacados por un virus como el COVID, pues los estragos van a ser mayores. Normalmente nosotros consumimos una gran cantidad de alimentos, comidas, sustancias que tienden a destruir la probiótica intestinal. No sé si ustedes lo sepan, pero tomar un refresco de cola destruye en solamente una toma todos los probióticos que nuestro organismo tarda más de 48 horas en acumular. Así que, si usted cree que lleva una dieta muy sana, toma usted sus ensaladas, consume usted su pollito asado y pide una coca de dieta, usted va a pasar a destruir todos los probióticos que hay en su intestino, la flora intestinal se va a barrer por el uso de este tipo de sustancias. También si usted es de las personas que acostumbra a tomar la copita de vez en cuando, también se comienzan a destruir las probióticas intestinales. Y si usted consume algún antibiótico, si consume algún medicamento bactericida, también va a destruir la colonia de probióticos. Entonces, algo que yo les recomiendo a ustedes es que consuman de manera constante probióticos para ir fortaleciendo todos los días la colonia de la flora intestinal que nos va a ayudar a nosotros a luchar contra los estragos que puede generar el COVID a nivel del intestino grueso. Y volvemos a repetir, es estas placas de Peyer, estos parches de Peyer que acumulan todos estos bacilos en el intestino, los que más se ven dañados y que inhiben la producción de anticuerpos en el área linfoide, que es donde se producen también los linfocitos. La mayoría, el 80% de las personas que presentaron COVID en las primeras etapas de la pandemia, el COVID, sobre todo de la cepa Delta, generaron daños muy importantes a nivel intestinal. Bueno, Martina Saucedo, la bacteria Escherichia coli que tengo en la orina también puede afectar a mi intestino. Sí. Magda Rendón, gracias. Y resistir el médico, muy bien. María Iglesia, ¿qué es lo que hay que tomar? Hay que tomar probióticos. Yo les recomiendo de manera muy particular el Biolact porque es el que a mí mejor resultados me ha dado. El Biolact contiene Lactobacillus vulgaris, Acidophilus, Thermophilus, Saccharomyces cerevisiae, viene una cantidad muy adecuada y viene acompañados de prebióticos. ¿Cuál es el mejor horario para consumirlos? Los probióticos, media hora antes de cualquier alimento. Debes de consumir los probióticos con el estómago vacío, porque si tú los consumes muy cerca del proceso digestivo, entonces los vas a destruir.
Los jugos gástricos alcalinos o ácidos destruyen la presencia de los probióticos en nuestro organismo. Así que si tú vas a consumir probióticos y inmediatamente vas a tomar un jugo de naranja o vas a consumir un huevito, lo que vas a hacer es no haber consumido nada. Por eso cuando les recomendamos el precursor de glutatión, les decimos que no consuman el precursor de glutatión ni con jugos ni en licuados, porque destruyen los probióticos que lo acompañan. Aquí también nos dicen que si se pueden tomar los búlgaros. Los búlgaros es un mito. Los búlgaros son lactobacilos que se van generando en un vehículo lácteo, pero en el momento en que tú consumes estos lactobacilos en un vehículo lácteo, los destruye el proceso gastrointestinal. La presencia de jugos gástricos ácidos, porque la leche y la proteína los van a destruir en su totalidad. Te recomiendo en agua, consumes tu Biolact en agua media hora antes de desayuno y media hora antes de la cena. Liliana Alvarado nos manda un saludo, muchísimas gracias. Adriana Mejía Simbrón, muy mal del estómago. Tómate tus probióticos, tus enzimas digestivas y hay que hacerse un chequeo. Normalmente necesitas también desparasitarte. Y si quedó un daño después del COVID, pues no se trata sobre todo nada más de la colonia de bacterias, sino también del daño que se realizó sobre los tejidos del sistema inmunológico en el tejido linfoide. Magda Rendón, fue un placer verte en este horario, me ayudó bastante tus recomendaciones, bendiciones, muchas gracias. Perla Espinosa, ¿dónde se pueden comprar los probióticos Biolact? Está apareciendo un teléfono en pantalla donde con todo gusto te pueden informar. 55 11 81 22 34, 55 11 81 22 34, con todo gusto te informan cómo puedes adquirirlos. Sobeida Fuerte Gómez, cuando el cuerpo necesita fósforo, te necesitas hacer un análisis, una química de minerales séricos. No nada más se puede decir que necesita fósforo y ya. Hay que ver bajo qué circunstancias. Adriana Mejía Simbrón, ya ni sé qué tomar ni qué hacer. Ya me hicieron estudios y nada. Bueno, yo te sugeriría que en este caso te hicieran también una resonancia magnética. Que en este caso también te hicieran una resonancia magnética. Normalmente son estudios que no toman en cuenta y que pueden mostrar algún daño más específico en el área del intestino. ¿Dónde se consigue el Biolact? Méndez, 55 23 35 47 74, teléfono para informes, con todo gusto te atienden. Elizabeth Zamudio, ¿es recomendable tomar probióticos cuando se desparasita? Primero te vas a desparasitar y vas a dejar descansar 24 horas tu intestino y después continúas tomando tus probióticos. ¿Sale? Alejandra Ponce, ¿qué marca de probióticos es mejor? El Biolact. Escuché que mencioné Biolact, pero ¿qué marca es? Es marca Laboratorios Fesco. No se encuentra el que yo estoy recomendando en ninguna farmacia ni en ninguna tienda de autoservicio. Es a través de la línea telefónica. Bueno, pues veo que hubo interés en esta cápsula. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Recordar que hay que consumir probióticos todos los días. Todos los días generamos daños a través de los procesos de la digestión, de la ingesta de sustancias inadecuadas, como puede ser el alcohol, como puede ser el refresco, algunos antibióticos, medicamentos y otra cuestión que también ayuda a destruir enormemente la probiótica intestinal es el fumar. Si usted es una persona que fuma, tiene que consumir probióticos, además de que recuerde que los probióticos evitan la producción de moco en los pulmones, que es lo que congestiona los alvéolos pulmonares. Y además también, les vuelvo a repetir, reduce la presencia del hongo de la Candida albicans, que se incrementa de manera muy notable en las personas también que presentan cuadros de COVID. Liliana Alvarado, Jerry, ¿a la fruta se le puede agregar miel y granola? ¿No es recomendable? No, no es recomendable. Recuerden que las frutas son predigeridas y no requieren de jugos gástricos para hacer su digestión. Si tú le pones miel o granola, estás agregando algo que va a detonar la presencia de jugos gástricos alcalinos y va a detener a la fruta, la va a pudrir y va a producir fructoligosacaridasa que va a incrementar la presencia de la candidiasis en tu intestino. Adriana Bautista Leiva, yo sufro de estrés, últimamente he sentido muchos nervios y de ratos estoy tomando el Pre-G. Sí te recomiendo también el Ceremax Plus, que puede ayudar incluso para cuadros de colitis nerviosa, que es uno de los procesos que también pueden ayudar a destruir la probiótica intestinal. Una gran carga de jugos gástricos puede generar también que se inhiba la función de los
de la probiótica en nuestro intestino. Berenice Alcaraz, feliz lunes, bendecida y productiva semana para usted y su equipo, muchísimas gracias. También nos dice Verónica Orozco, pregunta, tengo suplemento alimenticio ácido hialurónico reforzado con colágeno hidrolizado, ¿cómo lo tomo? El AHFs son 2 cucharaditas en agua antes de la comida. 2 cucharaditas en agua antes de la comida. Alicia Rodríguez Gutiérrez, Gerardo, buen día, gracias por la información, seguiré tomando Biolac y Pregia, muchas gracias. Adriana Bautista Leiva, me dicen que tome magnesio para lo del estrés, ¿qué me recomienda usted? El magnesio, ¿cuál magnesio? Eso es importante. Si vas a tomar cloruro de magnesio, yo te recomendaría que mejor lo guardaras y no te lo tomaras porque el cloruro como tal tiene muchas contraindicaciones. Si vas a tomar sulfato, gluconato, como es como nosotros lo recomendamos, una antes del desayuno y la cena es más que suficiente. ¿Se puede tomar el Biolac si se estoy tomando cortisona? Claro que sí. El Biolac, que son probióticos, no tiene ninguna contraindicación con la toma de la cortisona. Y la cortisona sí tiene una contraindicación a nivel intestinal porque puede inflamar los plexos de Meissner, puede generar daños que puedan producir una diverticulosis, puede generar daños también como el intestino permeable y como es un elemento que ayuda esencialmente a desinflamar, a la larga produce también un proceso contrario, una inflamación en el organismo. Abigail Quintana, para problemas de dispepsia intestinal te sugiero las enzimas digestivas y los probióticos. Esto es, te recomiendo las enzimas digestivas, que es lipasas, amilasas y proteasas, que las tenemos en una presentación de cápsulas, y el Biolact. Para problemas, dice, no tiene nada que ver con el tema tratado, pero me gustaría comentarte que como secuela post-COVID me quedó un sabor salado en la boca como algunos alimentos y aunque no tenga mucha sal me saben muy salados. ¿Qué puedo hacer? Este problema también tiene que ver con la función gastrointestinal. Te recomiendo los probióticos. Estos mismos que estamos comentando junto con las enzimas digestivas pueden ayudarte a reducir enormemente este problema post-COVID, que es este sentido del gusto que sientes como si tuvieras sal en la boca. Angélica Gómez, me encantó tu cápsula, gracias y bendecido lunes, Gerardo, muchísimas gracias. Y Ofelia Arce, no dejo para nada de consumir mis probióticos, gracias Jerry. Yo se los recomiendo, los probióticos de nosotros son muy nobles, los pueden consumir desde niños, desde bebés de 4 meses de edad. Una cucharadita en un biberón de 4 onzas lo pueden consumir, sobre todo aquellos que nacieron por cesárea y que no tuvieron contacto con bacterias benéficas en el conducto vaginal. Aquí Alejandro Reyes Noriega, perfecto, muchas gracias. Bueno, pues esta fue mi sugerencia para el día de hoy. Si usted tuvo problemas de COVID, le vuelvo a mencionar, lo más probable es que se haya dañado la función intestinal en las placas de Peyer, en el área del intestino, el tejido linfoide, en el área del mesenterio, que haya bajado la producción de anticuerpos, la producción de glóbulos blancos, de linfocitos y que nuestro sistema inmunológico haya quedado muy expuesto a otro tipo de padecimientos, nos sintamos débiles incluso y que nuestra digestión se ha visto muy entorpecida. Náusea, vómito y diarrea son las características que indican mayormente estos daños que genera la enfermedad. A mí me quedó mucha, ¿qué hago por favor? Mucha que no entiendo la pregunta, ahorita la voy a tratar de contestar. Verónica Legui, ¿puede poner el teléfono para adquirir el probiótico, por favor? No lo hemos quitado. Ahí está, 55 23 35 47 74. 55 23 35 47 74. Gracias, Jerry, eres muy gentil por seguir ilustrándonos con todo esto. No, el placer es mío. Y Norma Josefina Palacios Espinosa, al tomar PG tengo que esperar media hora para comer. Normalmente sí. Permitan que los elementos pasen por la función digestiva para que no se atoren con esos procesos como es la digestión ácida o alcalina. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. El día de mañana, en punto de las 10 de la mañana, vamos a tener otra cápsula para ustedes, para que comiencen ustedes a hacer una gentileza de correr la voz de que a partir de hoy, todos los días en punto de las 10, vamos a tener algo interesante que comentar con todos ustedes. Zabal Anam, buenas tardes. Un gastroenterólogo me dijo que los probióticos no sirven y que no me los recomendaba. Yo lo que te recomiendo es que cambies de gastroenterólogo. ¿Sale? Y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos aquí el día de mañana.